Bueno, les quiero mostrar esto, o parte de esto, porque en realidad esto es una resolución de 70 y pico de páginas, creo que son 71 páginas, que dice internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión, distintos tipos de libertades, etcétera, etcétera. Pensar que, a ver, son 1.436 delincuentes de todo tipo van a quedar en libertad o con algún tipo de libertad morigerada, etcétera, etcétera. Y es medio peligroso, ¿no? ¿Qué sé yo? Una sociedad que está pidiendo a gritos, señores, los delincuentes tienen que estar donde tienen que estar, presos, no en otro lugar. Ok, cuando uno empieza a ver de qué se trata y quiénes son estos delincuentes, se da cuenta que, bueno, por ejemplo, hay algunas mujeres embarazadas, algunas madres de niños, hay gente con enfermedades oncológicas. Y cuando uno va viendo, claro, se cuelan entre los 1.436 algunos que están muy complicados con causas de lesa humanidad. Uno dice, la pucha, a ver, voy a buscar los nombres. Entonces el listado es nombre por nombre. Nombre, a ver, mostrá acá, ¿podés con la máquina 3? Ahí está, por ejemplo. ¿Ven? Nombre por nombre. Tuvimos que leer los 1.400. Pero uno se encuentra, por ejemplo, con Alfredo Astiz, a quien lo van a beneficiar. Claro, dice ahí que tiene cáncer de próstata, ¿no? Cáncer de próstata. Entonces uno se encuentra con 99 internos mayores de 70 años. 9 de ellos son internos comunes y 8 internos comunes y 91 de lesa humanidad. Pero dentro de los de lesa humanidad te encontrás con casos paradigmáticos, como por ejemplo, le voy a mostrar quiénes están. Mete miedo a quienes este gobierno quiere liberar. A ver, mostrá. Por ejemplo, Alfredo Astiz, alias el Ángel de la Muerte, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. ¿Quién más? Jorge el Tigre Acosta, terrible asesino, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Adolfo Donda, tiene que ver con Vicky Donda, ¿no? Tiene que ver con... Condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Carlos Capdevila, condenado a 20 años de prisión en la megacausa ESMA. ¿Quién más está en el listado? Julio Simón, alias el Turco Julián, un terrible hijo de puta. Mil disculpas, por ahí lo digo en un francés muy antiguo. Condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Antonio Pernías, alias Trueno o Rata, condenado a perpetua por también crímenes de lesa humanidad. Cristian Bombernik, sacerdote, capellán de la policía bonaerense. Creo que en la época de Camps, ¿no? Así es. Camps debe haber sido uno de los asesinos y torturadores más impresionantes que tuvo la dictadura militar, la década del 70, del 76 al 83. Todos fueron juzgados, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que los van a beneficiar con medidas alternativas de prisión. No hablo de todos los casos porque hay muchos casos de esos 90 y tantos que la verdad no, qué sé yo, no llegan a esta categoría de mala gente, ¿no? Me quiero ir tenías algunos detalles que tienen que ver con esta resolución. Exacto. ¿Cuál es el espíritu de esta resolución? Las cárceles de Argentina están viviendo como nunca una etapa de superpoblación y están al límite.
El Servicio Penitenciario Federal, que tiene una capacidad para 11.200, 11.300 internos, tiene a hoy 12.100. La provincia de Buenos Aires, 55 penales, 30 y pico el servicio penitenciario, tiene unos 42.000, de los cuales 3.500 están en comisaría. Situación que Fallo Berbisky y otros no permitirían, pero la realidad indica esto. Entonces, ¿qué se hizo desde el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario de Provincia y las distintas, sobre todo el federal, en este caso lo que hablaba Eduardo, y las subsecretarías? Porque por supuesto tiene una dependencia política, en el caso del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, su director, Juan Maíquez, su subsecretario de Política Penitenciaria. Se preparó un listado de un grupo de personas, entre ellos, por ejemplo, extranjeros, que están en condiciones de poder ingresar en algún programa, que tienen que ver con un envío de un listado a las autoridades de ejecución, Juzgado Nacional de Ejecución, tribunales orales federales, porque no todos los internos, no todos los presos están bajo la órbita de un juzgado de ejecución, algunos están bajo la órbita de los tribunales federales, que hacen las veces de juez de ejecución. Y se le dice, señores jueces, estos internos, todos los que bien tenés vos, estarían en condiciones de entrar dentro del programa de vigilancia electrónica o dentro del programa de prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque la ley de ejecución penal, la 24660, que es la ley que aplica a nivel nacional, después las provincias tienen cada uno el suyo, no distingue en su articulado, en su texto, los distintos tipos de delitos. Solamente prevé situaciones que tienen que ver con el cómputo de la pena. Mostramos acá, Patricio, en el Wall nos está mostrando, en algún momento lo van a poder ver ustedes, el artículo 10 del Código Penal. ¿Por qué? Porque en el informe que se realizó al respecto se cita este artículo. El artículo 10 del Código Penal marca cuáles son los requisitos, las posibilidades que tiene un detenido de ingresar dentro del programa de detención domiciliaria. Y esto para cualquier detenido. Acá no hay distinción de violador, de lesa humanidad. Esto es lo que los jueces tienen que tener en cuenta para podrán, dice, fíjese la primera palabra, podrán a criterio del juez competente. Lo que hace acá el Servicio Penitenciario es trasladarle a los jueces. Señores, este es el listado de quienes están en condiciones de ingresar en el programa de arresto domiciliario o de vigilancia electrónica. Y si miramos el articulado, van a ver que muchos de los que están en el listado, olvidémonos por un minuto las características, que por supuesto no son todos iguales, que tienen cada uno. El interno enfermo que el tratamiento carcelario le impida recuperarse o tratarse adecuadamente, el interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, el interno discapacitado cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada para su condición, el interno mayor de 70 años, la mujer embarazada, la madre de un niño menor de 5 años de su persona o de su persona con discapacidad. En la unidad de mujeres, en la unidad 31 de Ezeiza, por ejemplo, hay mujeres con hijos hasta los 4 años. A los 5 años muchas veces obtienen su arresto domiciliario porque tienen que cuidar a una criatura. Esta ley, este articulado y la ley de ejecución penal durante muchos años no se tuvo en cuenta. Había una característica de delincuentes y los delincuentes de lesa humanidad, que estaban dentro de esto, pero por motivos doctrinarios, filosóficos, ideológicos. Políticos e ideológicos. Correcto. No se cumplía. Durante la década nefasta se usó de esa manera. Exactamente. Fue discrecional la aplicación de esto. Bueno, lo que hizo el Servicio Penitenciario, inclusive también tenemos para mostrar un comunicado, porque esto generó un revuelo en la sociedad y en todos nosotros. Esto es el comunicado que el Servicio Penitenciario Federal, un comunicado de prensa, hizo conocer, por lo menos a quienes... Ojo que en muchos medios esta información está como escondida. Está como escondido. Nosotros lo estamos poniendo, ¿no? Lo estamos exponiendo y lo estamos contando, porque el resto de los medios y de los periodistas, yo no entiendo por qué no han dado a conocer con lujo de detalle este tema. Yo esto lo conocí cuando surgió a la luz. En todo, claro, pero vos porque estás... yo lo vi por el informe de Martín Angulo. Martín Angulo en Infobae escribió una columna sobre esta cuestión. Pero, digamos, no tuvo gran exposición. No, sin duda que no. A eso me refiero, ¿no? Y yo digo, 1.436 delincuentes en la calle es un peligro para el resto de la sociedad. Un peligro. Y estos tipos, qué sé yo, a mí me parece, mete miedo, que es un Alfredo Astiz, que esté en condiciones de caminar por las calles, un Tigre Acosta, un
un Turco Juliano o Adolfo Donda, aquello a veces mete un poquitín de miedo. Ojo que no es libertad, ¿eh? Está bien. Domiciliaria en algunos casos. Sí. Después anda a controlarla. Sí. Bueno, yo te hablo de lo que el articulado dice, digamos. El articulado. Para que el espíritu... Se enoja cuando digo articulado. Porque, ¿sabes qué? Sí, no lo en controla nuestro nadie. país, desgraciadamente, el papel resiste cualquier cosa. Pero y ¿sabés los lo que está códigos pasando, Eduardo, ahora? resisten cualquier ¿Sabés cosa. lo que está pasando, Eduardo? Esto debería venir de la mano de alguna novedad que tengamos nosotros de la construcción de nuevas cárceles. No hay lugar. No hay lugar. Hagan más. Bueno, no hay lugar. Hagan más. Uruguay construyó. Hagan más. Uruguay inauguró en mediados de enero un penal para 1.300 internos. En Argentina vivimos un momento de, como nunca, de superpoblación. Nunca el servicio penitenciario tuvo 12.000 internos. Algo hay que hacer. Pero el número, ¿te acordás? Cada 100.000 que vos nos mostrabas comparado con otros países es paupérrimo. El número de homicidios. El número de presos cada 100.000 habitantes. Pero lo que pasa es que en los últimos meses y en los últimos años cambió la doctrina. Los jueces se han manifestado cada vez más duros en cuanto a otorgar excarcelaciones en muchos casos. Y esto ha aumentado la cantidad de internos. Entonces, lo que este informe refleja, después por supuesto que cada caso quedará a criterio del juez de ejecución que le corresponda, es quiénes estarían en condiciones de entrar en algunos beneficios que la ley da. Después el juez verá si esa humanidad lo tiene en cuenta con diferente criterio que un delincuente que está por un delito contra la propiedad u otro tipo de delincuentes. Bien, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Hablemos de una vez y por todas en este país de todas las víctimas. De todas. De las víctimas que produjo el terrorismo de Estado y las víctimas que produjeron los asesinos, guerrilleros, terroristas del ERP, montoneros y demás. Hablemos de todo, porque la Argentina fue un baño de sangre. De uno y otro lado. Y no me vengan a correr con la teoría de los dos demonios porque me tienen las que tejedi así. No rompan más las pelotas con la teoría de los dos demonios. Porque la verdad, los dos fueron unos demonios que metieron al resto de los argentinos en el medio de un baño de sangre. Hablemos de todas las víctimas, la de los dictadores y la de los terroristas. Ojo que yo esto que digo del Tigre Acosta, de Alfredo Astiz, de Adolfo Donda, de Bomberni, lo mismo diría si en este listado estuvieran, no sé, digo, Anguita, que fue un asesino del ERP, reconocido por él. Él dijo, sí, yo maté, yo entré, y hoy está libre. Lo mismo diría de Berbisky si estuviera preso, lo mismo diría de Bonazo, lo mismo diría de Firmenich, porque a mí me encanta ver la historia con los dos ojos, no con el ojo izquierdo solamente. Y a las generaciones más jóvenes habría que enseñarles en el colegio todo lo que ocurrió en la República, pero todo. Todo. La década nefasta que tuvimos con el kirchnerismo contó una sola parte. Y hay que contar absolutamente todo. Bueno, vamos a debatir el tema, porque es un tema obviamente a debatir. Está conmigo Victoria Villarruel, que se ocupa del tema víctimas del terrorismo, y está Gabriel Solano, que es diputado por la izquierda en la ciudad de Buenos Aires. A ambos, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Victoria, primera reflexión tuya. Mira, mi primera reflexión es que en el sistema penitenciario argentino están faltando los terroristas. Están faltando los terroristas que deben ser detenidos. Y tiene que terminar también la tergiversación histórica que se hace respecto de lo que ocurrió en la década del 70. Y te voy a dar un simple ejemplo. En el Parque de la Memoria se recuerda a todos aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado y fueron desaparecidos, y aquellos que murieron combatiendo por los mismos ideales de verdad y justicia, porque eso dice el Parque de la Memoria. Hay 8.805 nombres. En ese lugar están los nombres de personas que murieron atacando unidades militares, que murieron tomándose la pastilla de cianuro, como por ejemplo Urondo. Gente que fue ajusticiada por las mismas organizaciones terroristas, como Fernando Aymal, al cual los montoneros le hicieron un juicio revolucionario y lo mataron. También está Alicia Camps, una terrorista que en el año 72, armando una bomba, muere.
todos ellos figuran como asesinados. Me gustaría que veas esto. Todos figuran como asesinados. También figuran como asesinados terroristas que, por ejemplo, murieron, pero previamente asesinaron a una víctima del terrorismo, como por ejemplo Eduardo Ernihol y Alonso Saborido. Los dos murieron porque se les detonó la granada que tenían en la mano, pero estas personas figuran como asesinadas en el Parque de la Memoria. Es una burla al pueblo argentino que un lugar que debe recordar la memoria y que debe recordar el dolor, que no es solo de una parte, sino de todo el pueblo, recuerde con tanta parcialidad y homenajee a personas que fueron terroristas. Pero no termina ahí este tema. Además, incluyen a víctimas del terrorismo en el Parque de la Memoria, a las cuales asesinaron los terroristas y las hacen pasar como víctimas del Estado. Por ejemplo. Y te voy a dar 3 ejemplos. 2 soldados de Formosa, a los cuales el 5 de octubre del 75 Montoneros asesinó en el Regimiento 29 de Formosa y que hoy figuran como asesinados en el Parque de la Memoria por el Estado. Y me estoy refiriendo a Dante Salvatierra y a José Coronel. También te quiero citar el caso de Laura Ferrari, una estudiante de 18 años que figura asesinada en democracia por el Estado, cuando en realidad murió por un cochebomba de Montoneros. 1975. Exactamente. Entonces, cuando vos tenés un memorial público que estamos solventando todos los argentinos con nuestros impuestos, en el cual se lleva a colegios, en el cual las máximas autoridades de los países extranjeros lo visitan y supuestamente allí recuerdan el oprobio que fue la década del 70 y en realidad allí hay asesinos, gente que se suicidó, gente que murió por bomba, gente que fue asesinada por ellos mismos y que se la hacen pasar al Estado, definitivamente el tratamiento de la década del 70 en Argentina es una burla. Gabriel. Yo tengo una visión obviamente distinta, pero en primer lugar creo que en Argentina lo que hay es impunidad de los genocidas de la dictadura militar. Una impunidad total. De los terroristas, ¿no? Voy a dar la idea. En primer lugar, en Argentina existieron 800 centros clandestinos de detención. 800. Pasaron ya más de 40 años. ¿Cuántas personas hay condenadas por eso? Solamente al día de hoy 1044, con condena firme. Sobre 800 centros clandestinos de detención, solamente 1044 condenados. De esos 1044 condenados, y esto es una cifra del año pasado que debe haberse reducido, 518 ya tienen prisión domiciliaria. Por lo menos tenemos que solamente unas 500 personas, 500 genocidas están en prisión, habiendo habido 800 centros clandestinos de detención, menos de 1% de clandestinos de detención. Sobre estos 500, ahora tenemos que a 100 se le quieren dar también libertad domiciliaria. Digo, son números viejos, porque en el medio, por ejemplo, a Echecolás también se lo mandó a la casa. Y va a haber otros menos reconocidos como Echecolás que han sufrido el mismo beneficio. Durante el gobierno macrista ya hemos tenido, y esto es un intento del gobierno, porque acá es el servicio penitenciario que depende del Ministerio de Justicia, es decir, no es la justicia la que elabora este listado, sino que es el gobierno a través del servicio penitenciario, el beneficio de algo que es más que un indulto. Porque mandar a 100 personas a la casa, 100 genocidas a la casa, ni siquiera tuvo el nivel del indulto menemista. Y tendríamos, por lo tanto, una cifra ridícula de genocidas en prisión, cuando en Argentina existe un verdadero genocidio de Estado, que acá se lo quiere comparar a hechos particulares que pueden haber ocurrido. No, hechos particulares no. Estamos hablando de 17.380 víctimas. No. De ninguna manera vas a ningunear a ciudadanos inocentes que fueron agredidos por la gente que vos defendés. De ninguna manera. Si yo respeto, si yo respeto a los desaparecidos, respeto incluso a los terroristas, vos tenés que respetar a las víctimas del terrorismo. Tenés que respetar a las víctimas del terrorismo. Yo no soy genocida, yo no puse bombas y yo no maté. Así que no uses chicanas que no corresponden. Déjame terminar porque estoy hablando. No corresponde que faltes el respeto. A mí me vas a respetar. Vos tenés que respetar también. Déjame terminar. Vos tenés que respetar también. Déjame terminar de hablar. Entonces, acá hay una política. En la campaña electoral, a Elisa Carrió, en una reunión en el barrio de Belgrano, como acá ocurrió otro día que habló off the record, dijo, tenemos que liberar a los genocidas, tienen que ir todos a su casa, e incluso hubo genocidas, no dijo a pruebas genocidas, obviamente, porque ella defiende a estos militares de la dictadura, que fueron condenados sin pruebas. Y dijo, no lo digamos en la campaña electoral, porque vamos a meter ruido. ¿Por qué no quería que se diera la campaña electoral? Pues no lo iba a votar nadie. El gobierno armó el 2 por 1. Hay muchos detenidos sin condena, ¿no?
Por supuesto, no el caso de Astiz, que fue pero condenado. pero ¿por qué? Expliquemos por qué. En Argentina estos genocidas hicieron intento de 2 golpes de Estado. 2 golpes de Estado. Y luego lograron leyes de impunidad a través de un atropello al Estado, porque hubo alzamientos en cuarteles, y luego el indulto. Si todavía no tienen condena, es porque la justicia fue cómplice y el poder político le dio leyes de impunidad. Lo que vos decís demuestra más todavía por qué tienen que estar presos, porque libres, son un peligro, porque tienen capacidad de acción. Dame un A segundo, Jorge Gabriel. Julio López lo secuestraron 2 veces y la segunda no apareció. ¿Qué opinás, Victoria, de estas libertades de Astiz, Acosta? Mira, Donda? nosotros somos abogados, no somos militantes como es él, así que tenemos que hablar con lo que es el respeto a la ley. La ley se aplica para todos. Se aplicaría incluso para los terroristas a los cuales yo estoy acusando diariamente desde hace muchos años. La ley se aplica independientemente de a quién se le aplica. La misma Constitución Nacional consagra el principio de igualdad. A mí no me corresponde opinar sobre causas, además, en las que yo no estoy implicada ni soy abogada. Solamente abogo por el principio de igualdad y por el respeto a los derechos humanos. Si hoy estuviera Berbisky detenido y tuviera sus plazos de prisión preventiva excedidos, como tiene más de 70 años, tendría derecho a la libertad o tendría derecho a la prisión domiciliaria. Y yo lo tendría que respetar. Y esa es la diferencia entre este señor y yo. Yo respeto la ley, respeto la Constitución y defiendo a personas que fueron victimizadas por terroristas. Este señor defiende la posición en la cual el terrorista estaba habilitado a asesinar a cualquiera exclusivamente por las ideas que tenía. Entonces, acá hay que diferenciar claramente lo que es el discurso de él. Él aboga por lo que es olvidar a estas víctimas, seguirlas ninguneando, seguir faltando el respeto, seguir garantizando de alguna manera lo que es la impunidad de un sector. Y yo abogo por el principio de igualdad. Si están presos de un lado, también deben estar presos aquellos que integraron Montoneros, el ERP y demás organizaciones terroristas. Bueno, si es abogada, lamentablemente se habrá copiado la facultad porque no conoce las leyes. Lamentablemente. La Corte Suprema Argentina y los tratados internacionales a los cuales Argentina adhirió diferencia claramente los crímenes de lesa humanidad. No es así. Bueno, te digo... En la aplicación del derecho procesal penal no hay diferenciación. ¿Sos abogado? ¿Sos abogado? Porque sería genial que si sos abogado hables con propiedad. No, déjame hablar. No. Porque hablas de los militantes como hablaba Astiz. Como hablaba Astiz porque... Hablas desde la militancia. No, tus ONG las bancan los milicos. A mí no me vengas a hablar. Hablas desde la no pongas militancia, cara de no buena hablas cuando desde estás el defendiendo a derecho. genocidas. Esa es tu posición. A mí no me preocupa lo que vos pienses de mí. Y no es lo que dice el Partido Obrero del Frente de Izquierda, a la cual yo me imagino el objetivo que tienen personas como ella que son financiadas por genocidas. Lo que quiero decir es lo siguiente, los pactos que Argentina estableció... Esperá, eso es una acusación... Por supuesto, terrorífica. pero por supuesto. No, él es la verdad. exclusivamente hace de la falta de respeto su argumento. No, falta de respeto nada. Tal como el terrorista te ponía la bomba y te mataba, él hace lo mismo, pero con la palabra. No, ninguna palabra. ¿Cómo vas a decir que ella está financiada por terroristas? Hay una campaña que está establecida a la cual ella participa activamente para que genocidas como estos estén en libertad. Por favor, mostralo ya acá en vivo. Mostralo, por favor, acá en vivo. Te pido, por favor, que muestres en vivo dónde está. Vos podés decir cualquier cosa, pero demostralo. Demostralo. De la libertad de Astiz. Demostralo. A favor. Yo no me manifesté a favor de ninguna libertad. Por supuesto. Me manifiesto a favor de la aplicación de la ley. Esa es la diferencia entre vos y yo. Y lo peor es que vos sos funcionario público, porque sos diputado. Con razón, tendrías que estar respetando la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes, y no pasártelas por el bolsillo como lamentablemente estás haciendo en público. La señora que dice que sea abogada, se habrá copiado, porque no es el Partido Obrero del Frente de Izquierda. No me dejas hablar. No me copié. La Corte Suprema de Justicia de la Nación establece con claridad que una cosa son los crímenes de lesa humanidad que se cometen por terrorismo de Estado, y otra cosa distinta. Y de organizaciones armadas. Estatuto de Roma, artículo 2, inciso, artículo 7, inciso 2, acápite A. Las personas como ella son las que financiaron este tipo de acciones de grupos paramilitares. Tenemos que ser claros. Entonces acá el objetivo, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es liberar a los genocidas. ¿Y por qué? Son gente anciana. Ellos ya no son los que van a hacer los genocidios futuros. Lo quieren hacer porque hemos tenido recientemente a Patricia Bullrich reunida con el Comando Sur del Pentágono, discutiendo nuevamente cómo las Fuerzas Armadas argentinas participan de la represión interna.
Esto ya ocurrió en Argentina. Y un país y un gobierno como el de Macri, que quiere que las Fuerzas Armadas vuelvan a actuar en la represión interna, necesita que los genocidas se den en libertad. Querer comparar el gobierno de Macri con los genocidas de la década del 70, la verdad. Quiero ser muy claro. Yo, la verdad, sinceramente me parece que estás un poquito equivocado, ¿no? Tratá de escuchar lo que dije. Tratar... Yo lo que dije es lo siguiente, que el gobierno de Macri, quiero ser claro, quiere que las Fuerzas Armadas... comparando con los dictadores que quieren armar algo. ¿Me escucharon lo que quiero decir? El gobierno de Macri quiere que las Fuerzas Armadas participen de la represión interna. No lo escuché nunca eso. Bueno, leí lo que pasó recién en la reciente gira que hizo el ministro de Seguridad y Patricia Bullrich en el Comando Sur del Pentágono, que fueron los que armaban las escuelas de las Américas para entrenar a los militares argentinos en el genocidio que se armó en Argentina. La tergiversación de conceptos de este señor es lo que está ocurriendo. La verdad, la tergiversación de tus conceptos en todo lo que estás hablando es impresionante. Pero esa es la actitud que tuvieron los terroristas, casualmente. No les interesaba la población civil, no les interesaba la opinión de los demás, mataban a la gente por pertenecer a un sector como jueces, periodistas, obreros, mataron a gente del peronismo, mataron a Morroy, que era radical. O sea, mataban a un simple policía por portar un uniforme y estar de custodia en un banco. Definitivamente, tu actitud es la de los violentos. Por eso convalidás eso y por eso no podés respetar. Pero decí lo que quieras. La realidad es que no podés probar nada de lo que decís. Una pregunta concreta, porque él te hace una acusación. Que defendés a Astiz. No, no lo defiendo. Tiene que estar preso. No lo defiendo. Debe responder como todos los ciudadanos que están implicados en cuestiones de lesa humanidad. No, tiene que estar preso. Tiene que estar preso, como el turco Julián. Tiene que responder por sus crímenes como Berbisky, como Kunkel, como Bonazo, como Anguita. Sí, son crímenes de lesa humanidad. Pero como no sos abogado, no lo sabés. Una fuerza política que no avaló y combatió esa política de organizaciones montoneras, porque los montoneros, lamentablemente, querían la vuelta de Perón, y cuando Perón vino formó la AAA, para matar incluso a los montoneros, y luego cuando fue el golpe militar argentino, seamos claros, el ERP no existía prácticamente más, los montoneros tampoco, y el golpe se hizo contra los trabajadores argentinos. ¿Poner una bomba no es un delito de lesa humanidad? Poner una bomba en un colegio, en un cine... Depende de quién la ponga. Y lo dice una fuerza política. No, lógico. Qué bueno que diferencias. ¿Se puede entender? ¿Vos te das cuenta la perversidad de este concepto? Depende de quién ponga la bomba, si paga o no por el crimen. No lo digo yo, lo dice la Corte Suprema Argentina. Por favor, qué vergüenza que tengamos legisladores de este tipo. El Partido Obrero nunca estuvo de acuerdo en esas acciones terroristas. Y combatía a los montoneros porque defendía a Perón, que puso la AAA. Pero no vamos a confundir una campaña de provocación política que quiere poner toda la misma bolsa, incluso violando la legislación argentina, la jurisprudencia de la justicia, los tratados internacionales. O sea, diputado, para usted poner una bomba no es tan terrible. ¿Usted qué me quiere decir? Eso. La pregunta concreta es esa. ¿Poner una bomba no es tan terrible? ¿Es lo mismo un casino de oficiales como existió en Argentina? Porque en Argentina, hay que ser muy claro, cuando se puso una bomba en un lugar de la policía que estaba torturando y formando a AAA, no se va a comparar con otra cosa. Discutamos todo concretamente. Porque Perón, cuando formó la AAA, lo hizo con el comisario Villar, jefe de la Policía Federal. Si la bomba la ponen los montoneros, es una bomba buena. Yo no soy, te vuelvo a decir, o le vuelvo a decir, pero no vamos a tutearnos, no tenemos confianza. Nosotros no fuimos montoneros. No estábamos de acuerdo con la vuelta de Perón, que formó la AAA. Y no avalamos y estamos en contra de esa metodología. Somos partidarios del socialismo, y por lo tanto que las mayorías de los trabajadores se puedan movilizar. No responde. Pero no vamos a igualar. No, sí, respondo. No responde. Ahora y quiero aclarar. ¿Desde dónde hablo yo? La bomba que mató a Laura Ferrari, que figura en el Parque de la Memoria como asesinada por el Estado, la pusieron en Democracia frente a la Universidad de Belgrano. Esa bomba no tiene ningún tipo de validez. ¿Vos estás convalidando una bomba en democracia puesta por montoneros contra ciudadanos civiles? Lo que quiero decir acá es que ella está defendiendo a los militares y los crímenes de lesa humanidad que cometió el Estado. Estás diciendo algo que es una muletilla exclusivamente para justificar las atrocidades que estás diciendo. Y vos lo estás haciendo para defender a los genocidas. Con ese mismo criterio yo podría decir que usted, diputado, defiende a los terroristas. Lo está haciendo. Si ella defiende a los genocidas, usted defiende a los terroristas. Lo acabo de decir. Podría con el mismo nivel de... Lo que pasa que él infiere cosas que no son ciertas, pero bueno, es un problema de él. Con las acciones terroristas. Lo que quiere, pero no quiere decir lo mismo que sea igual el terrorismo
cometido por un grupo particular que cometido por el Estado. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, en un caso no es lo actúa mismo, la justicia... pero es lo mismo, no es lo porque mismo. es terrorismo. La No es lo sangre es mismo, la misma, los no es lo ciudadanos mismo, son los pero mismos, las víctimas mañana, son las la mismas. sangre es la misma. Mañana una persona Las mata un víctimas ladrón, son las mismas. mata en la Vos esquina estás a una persona, convalidando también que hay si sangre. acá Y no es lo ponen una mismo. bomba un Y día, no es lo- no. 40 años después No los es lo- terroristas estén libres no es y lo mismo. nosotros como víctimas No es lo mismo el desaparecidos de la terrorismo de memoria. Estado que Eso cuando estás es aplicado por un convalidando grupo vos. particular. Y encima, Cuando siendo esa lo diputado, iguala, es cuando una ella lo iguala, es atrocidad para que lo acabarle hagas uno en arriba del otro, público. no se entiende. Sí, claro. No Es lo una mismo. atrocidad lo que Nosotros estás no somos haciendo. un grupo terrorista Una y no avalamos el atrocidad. terrorismo. No es nuestro método de acción política. Pero insisto, igualar el terrorismo de Estado al terrorismo de un grupo particular es una aberración jurídica y es una forma de avalar el terrorismo de Estado al igualar un hecho que es distinto, No es lo mismo, cualitativamente pero ambos son distinta, terrorismo. pero son distintos. Si no es lo mismo, no es lo mismo. Y por lo tanto, al no ser igual, la forma de acción de la justicia es distinta. Es imprescriptible que el crimen que comete el Estado. Y fíjate lo siguiente, desde que pasó esto, en Argentina hubo mucha impunidad. Lo dije recién. Al día de hoy solamente va a haber 400 Con hitos mucha comunes. impunidad para todos. 400. Sí, pero principalmente para un sector hasta el día de hoy. Argentina hay 30.000 desaparecidos. Hace 35 400 años que los genocidas terroristas presos no entran en las de cárceles. 30.000 desaparecidos. Este señor defiende a Firmenich con 400 impunidad. Eso es lo que está genocidas presos defendiendo. nada más sobre 30.000 desaparecidos. Defiende a Firmenich. Nunca dieron información de dónde están los desaparecidos. Nunca la dieron. Así como yo le pregunté a ella si ella defiende a Astiz, ¿usted defiende a Firmenich? Nosotros, Vaca Narvaja. lo acabo de decir, nuestro partido no avaló la política de Montoneros, que fue una política absolutamente equivocada. Pero no igualamos. Defendés no entonces, igualamos. defendés a Firmenich. ¿Qué significa Defendés a defender Firmenich. Ponerlo en el mismo lugar que a Videla, por supuesto, no lo ponemos en el lugar. Firmenich Son debiera cosas estar distintas. preso y vos Son te estás cosas justificando y distintas. sos funcional Son cosas a su distintas. impunidad. Son cosas distintas. Sos Esta funcional idea a su de igualar impunidad. fenómenos distintos, la maniobra consiste... Vergonzoso que los ciudadanos le paguemos el sueldo a este señor. Vergonzoso. Yo te digo, presentate a elecciones a quien te vota. No te va a votar nadie. No me interesa presentarme a porque el pueblo elecciones, argentino porque no me vota interesa a vivir defensores del Estado. genocidas. Lo que me interesa No, es el sí, reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Presentate a elecciones con Vos este discurso. lo único que querés vamos a ver hacer quién te es va a vivir votar. del No te va a Estado. votar Eso nadie. queda claro. Encima del No, otro, no, porque que se si no- presente a elecciones la desafío, a ver si saca más votos que el Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, que se presente. Estoy A ver preocupadísima. quién avala un discurso de esto, porque la idea de igualar fenómenos distintos es una forma de Y la idea quitar de la desigualar responsabilidad- y de desequilibrar quitar y de no responsabilidad al respetar terrorismo la de Estado. Constitución Ese es el único propósito. es el interés Y de lo todos digo- los grupos que y lo defienden a digo los terroristas. Siendo que somos absolutamente críticos de la Corte Suprema de Justicia, que avala un orden jurídico capitalista y no socialista, pero así todo ha tenido que reconocer que son fenómenos distintos. Se cayó el Y muro así- de Berlín, ¿te Y así, enteraste? sí, pero sí, a Zaffaroni. ¿Te enteraste? Decíselo a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene nada que ver con nosotros, y avala un mecanismo que ha sido una conquista democrática del pueblo argentino, que los genocidas tienen que ir presos. Pero todos los gobiernos han hecho lo imposible para que no. Y es importante que estén presos, no solamente por un tema de venganza, sino porque son peligrosos, han hecho intentos de golpe de Estado. Dije lo de Julio López porque es muy importante. Me gustaría, Julio López tiene que ha sido hagamos una mención a desaparecido la en dos causa Larrabure, oportunidades. que es la y única segunda causa de no víctimas del apareció terrorismo, porque hasta ahora porque no ha tiene dicho posibilidad de absolutamente presionar sobre ningún la concepto justicia, más que justificar de al presionar sobre la terrorismo. justicia y por lo tanto lograr su impunidad a través de los vínculos que tienen con las fuerzas Julio de López, seguridad. perdón, Julio López es un desaparecido en democracia Lógico, del gobierno kirchnerista. por supuesto. No, hay que recordar eso. Y el gobierno porque- kirchnerista puso a Milani, un genocida que ahora está Sí. preso, lo cual desmintió Cierto. por completo que sea un gobierno defensor de los derechos humanos. Y estos números que yo di desmiente también al kirchnerismo. ¿Qué pasó con Larrabure? Mira, la causa Larrabure está abierta en los estrados judiciales desde hace más de 10 años. En esa causa podría declararse el acto terrorista como de lesa humanidad. En esa causa, en el Podría año llegar. 2007, hubo una resolución del fiscal Palacín que la declaró de lesa humanidad. Recordemos que el Estatuto de Roma es sumamente claro al hablar de que son delitos de lesa humanidad, los cometidos por el Estado y las organizaciones. Dentro de la palabra organizaciones ingresan Montoneros, el ERP y las demás organizaciones terroristas que cometieron atentados, tanto en democracia como en gobiernos de facto. Para que la audiencia recuerde, Larrabure es el secuestro más largo de la historia argentina. Fueron 372 días secuestrado, torturado y asesinado por terroristas del ERP en una cárcel del pueblo de 2 metros por 1. Allí tuvieron a un hombre de 1,80 m, 372 días hasta que se encontró su cadáver que pesaba 40 kilos.
Cuento esto porque la atrocidad que cometieron contra este hombre, que estaba totalmente indefenso y a quien habían capturado en el ataque al regimiento de Villa María, la fábrica militar de Villa María, su familia, que es miembro de nuestra asociación CELTIB, está luchando desde hace más de 10 años en los juzgados, en este caso en la ciudad de Rosario, en el juzgado federal, para que este crimen se declare de lesa humanidad. Desgraciadamente, el poder judicial en Argentina no es independiente. No resiste ningún tipo de presión de los sectores ideológicamente interesados en que este crimen continúe impune. Actualmente se va a celebrar una audiencia en la cual se va a volver a rever y se va a volver a solicitar que esto sea declarado de lesa humanidad. Tengamos presente que de este crimen ya pasaron 44 años. 44 años esperando justicia, 44 años donde las víctimas en la República Argentina, porque no es el caso solamente de Larrabure, hay 1094 ciudadanos inocentes más que fueron asesinados en la República Argentina durante los 70, es decir, cada 3 días en Argentina durante 10 años era asesinado un inocente por los terroristas. Y todos estos crímenes están impunes, todos los terroristas están libres, caminando entre nosotros, justificados por señores como el que acá nos acompaña en el debate. Estamos rodeados de asesinos que se llenan la boca hablando de derechos humanos mientras ellos los violaron. Sí. No, bueno, la distorsión, por suerte, personas así en Argentina no las acompaña a nadie, por suerte. Y es claro, porque lo que existe en Argentina es una convicción democrática muy fuerte. Cuando el gobierno quiso imponer el 2x1, el año pasado, con la Corte, la manifestación, sí, pero el gobierno lo avaló. Este Ministerio de Justicia, que elaboró la lista a través del Servicio Penitenciario para que 96 genocidas vayan a su casa, lo vimos al secretario de Derechos Humanos, Abrug, diciendo que estaba a favor. Un secretario de Derechos Humanos que quería un beneficio absolutamente ridículo para los genocidas, se llenó Plaza de Mayo y todas las plazas del país y tuvieron que retroceder de inmediato en una sesión del Congreso convocada de emergencia. Bueno, porque personas como muchos que ella, están con condena y otros que están con personas como sin ella, por condena, suerte, no pueden llenar ni una pequeña plaza, pero se llenó el país entero para rechazar impunidad a los genocidas. Llenar plazas, en Argentina, no es mi objetivo llenar plazas. En Argentina, mi objetivo es la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo. Ahora, si para vos, Laura Ferrari, una estudiante de 18 años, no merece derechos humanos, tenés que explicitarlo, pero no utilices más chicanas. Cuando asumió, no, chicanas, no, es así de claro. Cuando asumió el otro día el nuevo jefe del ejército, acá en el Regimiento Patricios, se invitó a las mujeres, a las esposas de los genocidas que están presos. Estuvieron presentes ahí. Es un hecho de máxima gravedad. Es un aval del jefe del ejército, del ministro de Defensa y del presidente Macri a que las esposas de los genocidas estén presentes ahí reclamando por la libertad de sus esposos que son genocidas. Hasta comenta la prensa, se puede leer en cualquier diario de circulación de Argentina, que estaba Balsa presente y fue insultado por las esposas de los genocidas. Hay muchos, ¿Cómo fue invitado? Hay muchísimos que, ¿Cómo no, fueron que hace invitados? años que están procesados sin condena. ¿Pero por qué? Porque presiona a la justicia para que no los condene. La pregunta es la siguiente. ¿Quién presiona a a la ver, justicia para que ¿cómo? no los condene? Campo de Mayo, Montecaseros. ¿Cómo consiguió las leyes de impunidad en Argentina? ¿Cómo se consiguió la ley de obediencia debida y punto final? ¿A través de intentos de golpe de Estado? ¿Cómo se consiguió la ley del decreto del indulto? Si tenemos hoy a militares que todavía no tienen condena, es porque se han rebuscado presionando al Estado a través de alzamientos militares, para que saquen leyes del Congreso. ¿O cómo es que se decretaron estas leyes? ¿Cómo fue que estas leyes se hicieron? ¿No nos acordamos todos cómo fue Semana Santa? ¿Un alzamiento militar? ¿No nos acordamos todos que fueron las carapintadas? Es decir, que lo hicieron a través del recurso del manejo del aparato militar en democracia. Bajo los gobiernos democráticos, los genocidas de la dictadura seguían manejando las Fuerzas Armadas e hicieron alzamientos militares y ocuparon cuarteles para lograr esta impunidad. Y el Parlamento se lo votó. Por eso hoy todavía tenemos solamente 400 genocidas en prisión bajo 30.000 desaparecidos. Es decir que es una conquista de ellos. ¿Por qué no hay 30.000 nombres en el Parque de la Memoria? ¿Por qué no hay 30.000 nombres? ¿Por qué no están abiertos archivos de la dictadura? ¿Por qué tienen que usar a víctimas que mataron ellos, los terroristas, para hacérselas pasar, para llenar un número? ¿Para qué ponen a Paco Urondo, que se tomó una pastilla de cianuro y no fue asesinado? ¿Qué es lo que causa indignación? Porque los genocidas
manejaban el Estado, Yo le hice pero una no nota, había... perdón, ¿Dónde están los archivos de los genocidas? Yo entrevisté a un montonero, no a un genocida, a un montonero que estaba en Holanda y él mismo inventó el número de 30.000. A ver, La Braña. en Argentina La Braña. hubo 800 centros clandestinos de detención. Perdón, no lo entrevisté a Astiz, lo entrevisté al montonero Labraña. Un comentario... Y él me dijo sí, que él fue el que inventó el número. pero no, A confesión de parte, a ver, pero relevo... no era arbitrario, no era ningunamente arbitrario el Sí, número. sí, era arbitrario, porque ese número grande explico por qué, encajaba explico por en qué es Holanda arbitrario. como para que la 8.805 guita... nombres explico por en qué el Parque no es de la arbitrario. Porque si Memoria. eran 8.000 en Holanda decían, no, eso es poco. No. ¿Cómo 8.000 va a ser? 8.000 Mirá, no sea es una poco. falta Para mí uno No, ¿cómo 8.000 es es una poco? barbaridad. 8.000 es un montón. Yo digo lo que pero contaba solamente la la Braña. ESMA, Es solamente una la falta ESMA, de respeto incluso solamente la a los ESMA pasaron desaparecidos más de que 5.000. tergiversen el número. Mentira. Es una falta de respeto. Porque es indignante, porque los militares que ella defiende, al día de hoy, todavía no abrieron los archivos. No tenemos dónde están, no sabemos quiénes fueron, no los tenemos. ¿Por qué no están esos archivos? Acaba de ocurrir un hecho que no puede pasarse por alto, que el Vaticano acaba de decir recién que va a entregar los archivos de la ESMA de bautismo, recién. Pasó más de 40 años, lo tenían guardado. Cuando el Estado como tal cierra su información, viene gente así y nos dice, ¿por qué 30.000? ¿Dónde están los nombres? Obviamente abran los archivos y vamos a saber. Pero solamente la ESMA Con hubo todo más el de dinero que 5.000. dispuso el Estado Solamente argentino en la para ESMA saber la hubo más de verdad. 5.000. En un centro clandestino de detención. ¿Cuántos hubo en Campo de Mayo? No lo sabemos. ¿Cuánto hubo en La Perla? No lo sabemos. Y hubo 800 ¿Cómo centros ciudadanos comunes clandestinos. llegamos a una lista de 17.380 personas agredidas por el terrorismo y con todo el dinero que el Estado ha dispuesto a lo largo de 35 años de Pero si el Estado democracia, defendió con los la genocidas. Comisión de la Verdad que fue El la Estado defendió CONADEP? los genocidas. Con la Comisión de la Verdad que fue la CONADEP, no se puede llegar a un número definitivo en una cuestión tan importante, no solo para el resto de la sociedad que necesita saber la verdad, sino además para los mismos familiares de desaparecidos, cuyos miembros, cuyos deudos están mezclados entre asesinos ponebombas, entre gente que El mataron Estado ellos defendió a los mismos, genocidas. entre víctimas que No murieron defendió por a los consecuencia de los militantes populares. terroristas. O sea, en el Parque Fue de el la Estado Memoria, del ¿qué punto es el final, de memorial? obediencia de vida, del ¿Qué es el indulto. memorial? Perdón, Que incluye Solano, a las víctimas del... En los últimos 12 años del kirchnerismo, ahí hubo montoneros en el gobierno. Ese fue un gobierno que defendió... De ninguna manera. Lo acabamos de ver recién. Bajo gobierno kirchnerista tiempo. tuvo Milani. Bajo gobierno kirchnerista los juicios se movían porque tenían que ir. Me ha pasado a presenciar varios juicios. Los militantes tenían que hacer un esfuerzo enorme. Bajo gobierno de kirchnerismo fue secuestrado por segunda vez Jorge Julio López. Que no hubo terroristas en el gobierno de los Kirchner. Realmente viven una realidad paralela. Que tuvo Viven el una gobierno de realidad Kirchner paralela. Fue Milani. Mire, fue estaba- Milani. negar que está estuvo preso. Bettini. Es que está preso. Bettini en España, Cunca el diputado, Eduardo Luis de Ovalde, secretario de Derechos Humanos. Fiscal Dilelo. El fiscal Dilelo. ¿Quién más? Tenía Bueno, varios. tuvimos a Bielsa y a Tayana como Exactamente. cancilleres. Lo tenías a Berbisky en la sombra. Asesor secretario de Derechos Humanos durante 9 años, Eduardo Luis Duhalde. Vamos a ser claros. Miembro de Había mucho- Montoneros y director Había de la mucho revista monto. Militancia. Había mucho monto en ese gobierno. Sí, pero defendiendo Hay que reconocerlo. Sí, pero lamentablemente defendiendo un gobierno que entronó en la jefatura de las Fuerzas Armadas a un genocida. Ellos tendrán que explicar, si todavía se reclama Montoneros, cómo es que defendían un gobierno que puso a Milani, un genocida que ahora está preso por cuestiones terribles, participar del operativo de Independencia, secuestrar a sus soldados. Perdón. Ministra de Defensa. Perdón, eso. Nilda Garré. La ministra de Defensa, Nilda Garré. Nada Otra más y nada montonera. Por supuesto, pero yo voy a lo siguiente. Ministra de Tendrán que Defensa, ministra de Seguridad. Tendrán que explicar cómo ellos avalaron y participaron activamente de un gobierno que lo tuvo a Milani como jefe del ejército. Porque Milani está preso y cuando no es que se entregaban ahora, nosotros denunciábamos a Milani cuando lo puso Cristina Kirchner. Y llenábamos, íbamos a la Plaza de Mayo a decirlo. Y ellos lo avalaron. Entonces es su contradicción. No nos vamos a hacer cargo de eso. Pero acá quiero ser muy claro. Confundir el terrorismo de Estado, que fue un plan sistemático que contempló el exterminio de una generación, el robo de niños y especialmente que en el año 76, cuando se da el golpe de Estado, acá quiero ser categórico, las organizaciones que acá se llaman terroristas, que así se denominan, estaban desarticuladas. Fue un golpe contra los trabajadores argentinos.
El 70% de los desaparecidos son trabajadores o estudiantes. Me queda me queda 1 minuto y medio. Sí. Así que No, administremos solo quiero aclarar un punto que me parece que es un cliché, discúlpeme, y lo digo con consideración. La ministra Bullrich no se reunió en donde usted dice... El Pentágono, el Comando Sur del Pentágono. Atiéndame, no se reunió para que las Fuerzas Armadas Argentinas actúen en la represión del pueblo argentino, sino que hay una teoría en el mundo entero y en muchos países se practica, en Italia por ejemplo, de poner al ejército en la calle que cuide las embajadas, edificios públicos, etcétera, para liberar a la policía para que haga el trabajo que tiene que hacer cualquier policía. En Italia tenemos 8.000 soldados en la calle custodiando, que se llaman calles seguras, custodiando edificios públicos. ¿Puedo precisar? No para reprimir a la gente. Yo me tomé el trabajo de leer el tema que... me tomé el trabajo de estudiar lo que hizo Patricia Bullrich y dijo lo siguiente: para custodiar los recursos naturales del país. Claro. No, recursos naturales, por ejemplo, es Vaca Muerta. La pregunta es la siguiente: ¿vamos a tener el ejército en Vaca Muerta reprimiendo a la comunidad mapuche? ¿Me empiezas a verlo? ¿Me permite discutirlo? Es una extensión ilícita. No. Solamente... Cerremos con 30 segundos cada uno. Les pido 30 segundos, por favor. Solamente querría recordar que en 35 años de democracia hay 17.380 ciudadanos que fueron asesinados, secuestrados, heridos, que están esperando desde el año 83 en adelante ser reconocidos en sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y que están esperando que el Estado sea un Estado para ellos también y termine de garantizar la impunidad de los terroristas. Es hora de que Argentina sea un país donde los derechos humanos sean para todos. Ok, 30 segundos. El Estado argentino defendió a los genocidas. Es muy claro. De 30.000 desaparecidos vamos a tener, si se lleva adelante este plan de liberar a 100 genocidas en las próximas semanas, solamente 400 van a estar en prisión efectiva. Hubo 800 centros clandestinos de detención. Hubo leyes de impunidad, hubo decretos de impunidad. Y el objetivo final de esto, yo soy categórico, es que las Fuerzas Armadas vuelvan a lo que está pasando en Brasil, que se ha ocupado militarmente a Río de Janeiro. Eso es lo que se quiere hacer. Y nosotros tenemos que ser muy claros, y me parece que el próximo 24 de marzo, cuando nuevamente el pueblo se lance a las calles masivamente, va a ser muy importante para que esto no se lleve adelante. Nosotros tenemos que rechazar que estos 98 genocidas queden libres, porque es una afrenta al pueblo argentino que ha hecho de las libertades democráticas una bandera fundamental. Gracias gente a de ambos. este tipo, me parece que por suerte ha sido repudiada. Calculo que en otra oportunidad vamos a tener mucho tiempo, pero la verdad que esta herida no está cerrada, pero yo insisto, hay que mirar la historia, pero con los dos ojos, no solamente con un ojo, con el ojo izquierdo, ni con el ojo derecho solo tampoco, con los dos ojos. Bien, ¿vamos a la pausa?